En 1891, en las afueras de la amurallada Segovia, donde el viento helado de la sierra corta la piedra y el alma, una congregación entera de monjas pareció desvanecerse en el silencio de su propia piedad. El convento de las Ánimas Descalzas, un bastión de fe gótica tardía que se aferraba a una colina como un centinela de granito, fue clausurado de la noche a la mañana. La historia oficial, la que se grabó en los anales diocesanos con tinta apresurada y pulso tembloroso, hablaba de un brote virulento de tuberculosis, una plaga que se había llevado por igual a las hermanas y a los pequeños huérfanos que custodiaban. Una tragedia sanitaria, sellada con cal y olvido para contener el contagio. Pero las piedras, a diferencia de los hombres, no mienten. Guardan ecos, retienen el frío de los secretos, y, si se las escucha con la debida atención, susurran una verdad mucho más oscura, una que huele a incienso rancio, a tierra removida, y a una devoción tan absoluta, que se había vuelto indistinguible de la más profunda de las profanaciones. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Casi un siglo después, en el laberíntico y polvoriento archivo de la diócesis de Segovia, un joven historiador y archivero llamado Fray Mateo, recibió una tarea que parecía tan mundana como necesaria. Su misión era catalogar, clasificar y digitalizar los restos documentales del clausurado convento de las Ánimas Descalzas. El encargo provenía de arriba, un intento de la Iglesia por ordenar su propio pasado, por hacer inventario de sus fantasmas. Fray Mateo era el hombre perfecto para ello, meticuloso, paciente, un hombre cuya fe residía no en milagros febriles, sino en la ordenada sucesión de los hechos, en la verdad tangible de la tinta sobre el pergamino. El archivo era su santuario, un lugar donde el tiempo se había detenido, suspendido en el aire denso y moteado de polvo que bailaba en los escasos rayos de luz que se filtraban por los ventanales góticos. Cada legajo, cada libro de cuentas, era para él una reliquia, un fragmento de una vida que merecía ser recordado con precisión, sin importar cuán humilde o silenciosa hubiera sido. El aire en aquella sala del archivo era espeso, casi sólido. Olía a cuero reseco, a papel que se deshacía al tacto, a la cera de velas consumidas hacía generaciones, y a ese aroma particular de la piedra antigua que ha absorbido la humedad de incontables inviernos. Fray Mateo trabajaba en un silencio monástico, roto únicamente por el susurro de las páginas al ser volteadas con un cuidado casi quirúrgico, y el rasguido de su pluma sobre el papel de su propio cuaderno de notas. Los documentos del convento de las Ánimas Descalzas estaban en un estado lamentable, apilados en arcones de madera carcomida, atados con cuerdas que se deshacían en hebras polvorientas. Parecía que nadie los había tocado desde el mismo día en que el convento fue sellado, como si el miedo al contagio, o a algo peor, se hubiera transferido a los propios papeles que contaban su historia. Fray Mateo sentía el peso de esa clausura en cada fibra de los documentos que manejaba, una frialdad que no era solo física, sino espiritual, como si un eco de la cuarentena aún vibrara entre las líneas de caligrafía desvaída. Los primeros días de su trabajo transcurrieron con una monotonía predecible. Registros de bautismos, listas de donaciones de las familias pudientes de Segovia, inventarios de enseres litúrgicos. Todo encajaba con la narrativa de un convento humilde y piadoso, dedicado al cuidado de los desamparados. Las hermanas de la Consolación Piadosa, como se hacían llamar, eran recordadas en los pocos testimonios escritos como ángeles terrenales. Su abadesa, una mujer llamada Madre Elvira, era descrita con una reverencia casi mística, un rostro de serenidad translúcida capaz de calmar las fiebres más altas, y guiar a las almas infantiles hacia una muerte pacífica. Fray Mateo leía estas descripciones y casi podía imaginarla, una figura esbelta moviéndose por los pasillos de piedra, con el rosario tintineando suavemente contra su hábito, su presencia una promesa de consuelo. Pero entre los elogios y las cuentas ordenadas, una sensación de disonancia comenzaba a crecer en el fondo de su mente. Una nota discordante en una melodía que parecía demasiado perfecta, demasiado ensayada. La primera anomalía apareció en un libro de cuentas del hospicio, un tomo grueso encuadernado en piel de becerro, con los bordes roídos por la humedad y el tiempo. Entre las partidas de gastos en harina, aceite y leña, Fray Mateo encontró una serie de compras recurrentes y desproporcionadas que no tenían sentido logístico ni económico para una institución de su tamaño.
cantidades ingentes de cal viva, fardos de lienzos de lino sin tratar, y una variedad de hierbas aromáticas, lavanda, romero, mirra, compradas en volúmenes más propios de un boticario que de un convento. La cal podía explicarse por la necesidad de desinfección, dada la supuesta epidemia, pero la frecuencia y la cantidad, mes tras mes, durante años, excedían cualquier protocolo sanitario conocido. Era un gasto constante, casi ritual, un sangrado financiero, que las hermanas debían justificar de alguna manera, aunque en los libros figuraba bajo la vaga anotación de menesteres de enfermería y saneamiento. Fue entonces, al pasar una página que se había pegado a la siguiente por la humedad, cuando Fray Mateo descubrió algo más. En el reverso de una lista de gastos en hierbas, casi oculta en la filigrana del papel, había una anotación escrita con un lápiz de grafito, con una caligrafía temblorosa y casi infantil, completamente distinta a la elegante y firme escritura del resto del libro. Eran apenas unas pocas palabras, una confesión susurrada al papel en un momento de duda o de terror. La madre dice que los guardamos para Dios. Se leía con dificultad, las letras medio borradas por el roce de un siglo. Pero sus ojos no se cierran. Nunca se cierran. La frase se clavó en la mente de Fray Mateo. No era una anotación administrativa. Era un grito ahogado, el testimonio de una novicia asustada, una grieta en la fachada de santidad que lo cambió todo. El silencio del archivo pareció profundizarse, y el joven archivero sintió por primera vez un frío que no provenía de las antiguas piedras de la catedral. La curiosidad académica de Fray Mateo se transformó en ese instante en una obsesión moral. Aquellas palabras, sus ojos no se cierran, resonaban en su cabeza con la persistencia de una campana fúnebre. ¿De quién eran esos ojos? ¿Y qué significaba guardarlos para Dios? La explicación oficial de la tuberculosis comenzó a parecerle una tela de araña, una construcción frágil y deliberada para ocultar algo mucho más complejo. Sintió el deber, no solo como historiador, sino como hombre de fe, de dar voz a aquella novicia anónima y a los dueños de aquellos ojos que nunca se cerraban. Se sumergió de nuevo en los archivos, pero esta vez con una nueva perspectiva, buscando no la confirmación de la historia conocida, sino las contradicciones, los silencios, las páginas arrancadas que había ignorado al principio. Cada documento se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro, y él era el único que parecía dispuesto a ensamblarlo. Su siguiente paso fue metódico y lógico. Decidió cruzar los datos. Solicitó acceso a los registros de defunción del hospicio del convento, y al mismo tiempo, a los libros del cementerio municipal de Segovia para el mismo período, desde 1880 hasta la clausura en 1891. El trabajo fue arduo, una danza lenta entre dos archivos, comparando nombres, fechas y causas de muerte. Durante semanas, Fray Mateo vivió entre listas de niños fallecidos, sus cortas vidas reducidas a una línea de tinta sepia. Y entonces, la discrepancia se hizo evidente, tan clara y terrible como una herida abierta. Decenas de nombres, niños y niñas registrados como fallecidos en los libros del convento por fiebres, consunción o debilidad pulmonar, simplemente no existían en los registros del cementerio. No había lápidas para ellos, no había tumbas, legalmente, sus cuerpos se habían desvanecido en el aire, entre los muros del convento de las ánimas descalzas. El descubrimiento lo dejó sin aliento. No era un error administrativo, la escala era demasiado grande, eran más de 40 niños en una década, 40 almas cuyo viaje terrenal había terminado en el hospicio, pero cuya sepultura era un vacío, un agujero negro en la burocracia de la muerte. ¿Qué había pasado con ellos? La imagen de las compras masivas de cal viva y lienzos volvió a su mente, y una hipótesis monstruosa comenzó a tomar forma, una idea tan herética que apenas se atrevía a considerarla. ¿Podrían las hermanas, aquellas mujeres veneradas como santas, haber estado ocultando los cuerpos? ¿Y por qué? El misterio ya no era sobre una epidemia encubierta. Se estaba convirtiendo en la crónica de una desaparición masiva, orquestada por las mismas personas que habían jurado proteger a aquellos niños. La serenidad de Madre Elvira ya no le parecía un consuelo, sino la máscara de un secreto insondable. Impulsado por esta revelación, Fray Mateo buscó la correspondencia oficial entre el convento y el obispado. Encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida.
Eran las misivas de Madre Elvira al obispo de la época, un hombre llamado Monseñor de la Vega. Al principio, las cartas eran rutinarias, informes sobre el estado del hospicio y peticiones de fondos. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, el tono de la abadesa cambiaba. Se volvía más febril, más exaltado, lleno de un lenguaje místico y alarmante. Hablaba de visiones, de sueños en los que el diablo, disfrazado de gusano, reclamaba los cuerpos de los niños inocentes en el mismo instante en que eran entregados a la tierra profana del cementerio. Describía el suelo del Campo Santo no como un lugar sagrado, sino como un campo de batalla espiritual, una tierra impura donde las almas puras podían ser arrebatadas. Las palabras de Madre Elvira saltaban de la página, imbuidas de una convicción aterradora. Nuestra misión, Su Excelencia, no es solo cuidar de sus cuerpos mortales, sino proteger sus almas eternas, escribió en una carta fechada en 1885. He recibido la orden divina de construir un nido sagrado para nuestros pequeños ángeles, un refugio donde la corrupción de la tierra no pueda alcanzarlos. Debemos anclar sus almas al cielo, manteniendo sus recipientes puros en suelo consagrado, a salvo de las garras del maligno. Fray Mateo leyó y releyó el párrafo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No era la carta de una administradora, era el manifiesto de una profeta, o de una demente. Estaba describiendo, en un lenguaje teológico retorcido, un plan para impedir los entierros, para crear su propio santuario privado para los muertos. Las respuestas del obispo de la Vega, escritas con una caligrafía severa y enérgica, eran aún más reveladoras. En ellas, amonestaba duramente a la abadesa. Reverenda Madre, sus palabras lindan con la superstición y la blasfemia, le advertía en una respuesta contundente. El rito funerario es un sacramento sagrado, un acto de entrega a la voluntad de Dios. Alterarlo es un acto de soberbia, una herejía que no puedo tolerar. Le ordeno que abandone estas fantasías y devuelva su convento a la ortodoxia de nuestra Santa Madre Iglesia. El intercambio epistolar se volvía cada vez más tenso, una lucha entre la autoridad eclesiástica y la fe desviada de una mujer que creía estar obedeciendo a una autoridad superior. Fray Mateo podía sentir la creciente alarma del obispo y la obstinada devoción de la abadesa. La correspondencia se interrumpía abruptamente en 1890. No había más cartas de Madre Elvira, ni más advertencias del obispo. Solo silencio. Y luego, un año después, la orden oficial de clausura del convento, citando la epidemia de tuberculosis. Era evidente que la historia de la enfermedad había sido una tapadera, una solución drástica y silenciosa del obispado para poner fin a una herejía que se les había ido de las manos. Prefirieron sellar el convento, enterrar el escándalo bajo una mentira piadosa, antes que enfrentarse a la monstruosa verdad de lo que ocurría tras sus muros. El silencio de la Iglesia se había convertido en cómplice de la profanación, y Fray Mateo ahora sostenía la prueba en sus manos temblorosas. El peso de aquel secreto institucional era casi tan abrumador como el crimen original. Ahora sabía el qué y el por qué, pero no el cómo. ¿Dónde estaban los cuerpos? La idea de una fosa común dentro del convento parecía plausible, pero no encajaba con el lenguaje místico de Madre Elvira sobre un nido sagrado, o un refugio. Ella no los habría escondido de forma vulgar, los habría entronizado. El misterio se había trasladado de los archivos de papel a la arquitectura de piedra del propio convento. Fray Mateo sabía que su investigación no estaría completa hasta que no pisara aquellas ruinas, hasta que no caminara por los mismos pasillos que aquellas hermanas, y sintiera el aire que ellas respiraron. Necesitaba el permiso para entrar en el recinto clausurado, un lugar que llevaba un siglo sellado no solo por la ley, sino también por el miedo y la superstición local. Mientras preparaba su solicitud, continuó buscando en los arcones del archivo, esperando encontrar un último documento, una pieza que le diera la clave final. Y le encontró. En el falso fondo de un pequeño arcón de madera de nogal, que contenía los efectos personales de la abadesa, descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero negro, sin ningún tipo de identificación en la portada. La primera página llevaba el nombre Elvira, y la fecha de 1883, era el diario personal de la Madre Superiora. El corazón de Fray Mateo latió con fuerza. Aquello no era un documento oficial, era un alma desnuda, la crónica íntima de la mujer que había orquestado todo.
El cuero estaba frío y rígido al tacto, y al abrirlo, un leve olor a hierbas secas y a algo más, un dulzor enfermizo y penetrante, emanó de sus páginas. Las primeras entradas eran las reflexiones de una mujer devota, preocupada por las almas de los niños a su cargo. Pero pronto, el tono comenzó a cambiar. Describía fiebres altas, noches de vigilia y visiones que la visitaban en la penumbra de su celda. Visiones del infierno, del diablo arrastrándose bajo la tierra, esperando reclamar a los inocentes. Anoche vi a la pequeña Ana en un sueño, escribió. Su cuerpo yacía bajo la tierra helada del cementerio, y vi cómo las raíces de los árboles, negras y retorcidas como los dedos de un demonio, envolvían su sudario y tiraban de ella hacia abajo, hacia la oscuridad. Desperté gritando, Dios me ha mostrado el peligro, no puedo permitir que la tierra los reclame, no lo permitiré. La fe se había convertido en paranoia, la piedad en una forma de posesión. Entonces llegó la entrada que Fray Mateo había estado buscando y temiendo a la vez. Con una caligrafía metódica y escalofriante, Madre Elvira describía el primer rescate. Se trataba de un niño de 5 años llamado Ismael, fallecido por una infección pulmonar. Esta noche, el Señor se ha llevado a su seno al pequeño Ismael, comenzaba la entrada. Pero su recipiente terrenal no conocerá la profanación del suelo impuro. Con la ayuda de la hermana Piedad y la hermana Consuelo, hemos llevado su cuerpo a la bodega. Lo hemos lavado con agua bendita, y lo hemos purificado con cal y romero. Hemos llenado su cavidad con mirra para preservar su forma. Lo hemos envuelto en el lino más puro, consagrado en la capilla. Ha sido nuestro primer acto de verdadera custodia, la custodia eterna. El diario continuaba describiendo el ritual con un detalle que helaba la sangre. Detallaba cómo ella y sus más fieles seguidoras habían pasado la noche excavando en secreto una pequeña cripta bajo la losa de piedra del altar mayor de la capilla. Aquel era el nido sagrado del que hablaba en sus cartas. Depositamos a Ismael en la oscuridad santificada, bajo la presencia del Santísimo Sacramento, escribió. Al colocar la última piedra, sentí un éxtasis espiritual como nunca antes. Una paz absoluta, su alma está a salvo, anclada a este lugar santo. Hemos engañado al maligno. Somos las guardianas de los inocentes, las pastoras de un rebaño silencioso. Esta es nuestra verdadera vocación. Este es nuestro sagrado deber. Fray Mateo tuvo que cerrar el diario y tomar aire. El horror no residía en el asesinato, pues las hermanas no eran asesinas. Residía en la locura devota, en la profanación cometida en nombre de la salvación. Eran ladronas de tumbas, profanadoras de cuerpos, guiadas por una teología herética nacida de la fiebre y el miedo. Habían convertido la capilla, el lugar más sagrado del convento, en un mausoleo clandestino. La imagen de aquellas monjas, a la luz de las velas, bajando el pequeño cuerpo envuelto de un niño a una tumba secreta bajo el altar, mientras cantaban himnos con una fe absoluta, se grabó en su mente con la fuerza de una visión propia. El dulzor enfermizo que parecía emanar del diario de repente cobró un sentido terrible y tangible. El diario no solo contenía la confesión, sino también el mapa. En las últimas páginas, Madre Elvira había dibujado un croquis rudimentario de la cripta. Había filas y nombres, cada uno con una fecha. Ismael, salvado el 12 de noviembre de 1883. Lucía, salvada el 5 de enero de 1884. Mateo, salvado el 23 de marzo de 1884. La lista continuaba, página tras página. Era un registro macabro de su rebaño eterno. La última entrada estaba fechada pocos días antes de la clausura del convento. La caligrafía de la abadesa era casi ilegible, frenética. Vienen a por nosotras. El obispo no entiende. El mundo no entiende. Quieren entregar a nuestros ángeles al enemigo. Pero los hemos escondido bien. Permanecerán bajo la mirada de Dios, esperando el juicio final. Somos sus custodias, ahora y por siempre. Con el diario de Madre Elvira en su poder, Fray Mateo ya no necesitaba más pruebas. Tenía la confesión, el motivo, el método y la ubicación. Su solicitud al obispado ya no era la de un simple archivero, sino la de un investigador que había destapado un horror de un siglo de antigüedad. Presentó un informe detallado, incluyendo extractos de las cartas y del diario.
argumentando la necesidad imperiosa de verificar el contenido de la cripta, no solo por la verdad histórica, sino por la dignidad de aquellos niños, cuyas almas habían sido objeto de una fe tan retorcida. La respuesta del obispado fue rápida y silenciosa. Le concedieron el permiso, pero con una condición estricta. La operación debía llevarse a cabo con la máxima discreción. El escándalo, incluso un siglo después, sería devastador. Una semana más tarde, en una mañana gris y plomiza de otoño, Fray Mateo se encontraba frente a las puertas oxidadas del convento de las Ánimas Descalzas. El viento silbaba entre los muros derruidos, arrastrando consigo el olor a hojas podridas y a piedra húmeda. Lo acompañaba un pequeño equipo, 2 operarios del obispado, hombres acostumbrados a las exhumaciones discretas, y un fotógrafo forense. El silencio que envolvía el lugar era diferente al del archivo. No era un silencio de paz, sino de expectación, un silencio pesado y denso, cargado con el peso de lo no dicho, de lo no visto. La hiedra cubría las paredes como un sudario vegetal, y las ventanas vacías parecían cuencas oculares, que observaban su llegada con una indiferencia milenaria. El interior del convento era una ruina desoladora. El techo del claustro se había derrumbado en parte, dejando que la lluvia y la naturaleza reclamaran el espacio. El suelo estaba cubierto de escombros, musgo, y una gruesa capa de polvo que ahogaba cualquier sonido. Cada paso levantaba nubes de partículas que danzaban en los débiles haces de luz que penetraban por los huecos del techo. El aire era gélido y estaba impregnado de un olor complejo y desagradable. La humedad del moho, el incienso rancio que parecía haberse petrificado en las paredes, y por debajo de todo, un aroma dulzón y enfermizo, casi imperceptible pero persistente, que se intensificaba a medida que se acercaban a la capilla. Era el olor que Fray Mateo había percibido al abrir el diario de la abadesa, ahora magnificado, liberado en el aire. La capilla era el corazón de la desolación. Los bancos de madera estaban podridos y cubiertos de una pátina verdosa. Las vidrieras, rotas en su mayoría, dejaban pasar una luz grisácea que despojaba al lugar de cualquier atisbo de santidad. El altar mayor, una imponente pieza de mármol agrietado, se alzaba en el presbiterio como una lápida monumental. Fray Mateo se acercó, con el croquis del diario en la mano. La losa de piedra justo delante del altar era la clave. A simple vista, parecía igual a las demás, pero al examinarla de cerca, notó que sus bordes no encajaban con la misma precisión. Había sido movida, y no una, sino muchas veces. Uno de los operarios pasó una palanca por una de las fisuras, y confirmó que la losa estaba suelta. El trabajo de levantar la losa fue lento y laborioso. El sonido metálico de las palancas contra la piedra resonaba en la capilla vacía, un eco profano en aquel lugar que había sido sagrado. Con cada centímetro que la pesada piedra se elevaba, el olor dulzón se hacía más intenso, más abrumador. Era un olor a descomposición contenida, a lino viejo, a hierbas secas y a la química macabra de la cal tratando de preservar lo que la naturaleza se empeñaba en reclamar. Fray Mateo se cubrió la boca y la nariz con un pañuelo, pero el hedor se filtraba, impregnando su ropa, su piel, el fondo de su garganta. Era el aliento de la cripta, liberado tras un siglo de silencio forzado. Finalmente, con un último esfuerzo, los operarios lograron apartar la losa, revelando una abertura oscura y cuadrada en el suelo. Un tramo de toscos escalones de piedra descendía hacia la negrura. El aire que emanaba de la cripta era una ráfaga fría y viciada que hizo retroceder a todos. Fray Mateo, armado con una potente linterna, fue el primero en asomarse. El haz de luz cortó la oscuridad, y lo que reveló hizo que un jadeo colectivo recorriera al pequeño grupo. No era una fosa desordenada, era una congregación. Una congregación silenciosa y ordenada de pequeños fardos blancos, dispuestos en hileras sobre estantes de madera tosca que cubrían las paredes de la pequeña cripta. Eran decenas, quizás más de 40, cada uno del tamaño de un niño. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Fray Mateo descendió los escalones, seguido por el fotógrafo, cuyo flash comenzó a parpadear, iluminando la escena con destellos blancos y crueles. El silencio en la cripta era absoluto, un vacío sonoro que parecía absorber la luz y el calor. Los fardos estaban envueltos en lienzos de lino, ahora amarillentos y manchados por la humedad. Algunos estaban intactos,
mientras que otros se habían deshecho parcialmente, revelando los contornos de lo que había debajo. A pesar del olor, el estado de conservación era asombroso, un testimonio macabro de la eficacia del rústico embalsamamiento de las hermanas. Fray Mateo se acercó a uno de los fardos y vio una pequeña etiqueta de madera cosida al lino. Con la luz de la linterna leyó un nombre, Ismael. Era el primero. La escena era una visión sacada de una pesadilla devota. La fe retorcida de Madre Elvira se había materializado en aquella biblioteca de cuerpos infantiles. Ella no los había enterrado, los había archivado. Cada fardo era un volumen en su colección de almas salvadas, una reliquia de su guerra personal contra el diablo. Fray Mateo sintió una mezcla de horror y una profunda y abrumadora tristeza. Aquellos niños, víctimas de la enfermedad en vida, habían sido víctimas de la fe en la muerte. Su inocencia había sido profanada 2 veces, su descanso eterno secuestrado por un acto de amor, que se había convertido en la más terrible de las profanaciones. El fotógrafo continuó su trabajo, sus flashes iluminando los rostros imaginados bajo las telas, los ojos que, según la novicia asustada, nunca se cerraban. La reconstitución final, la que se formó en la mente de Fray Mateo y que ahora podemos visualizar, es la más perturbadora de todas. Imaginen la escena un siglo atrás. La capilla iluminada solo por el parpadeo de unas pocas velas. El olor a cera caliente, a incienso y a tierra húmeda. Un grupo de monjas, con los rostros pálidos y los ojos brillantes de fervor, cantando himnos en susurros mientras levantan la pesada losa del altar. Madre Elvira, con una serenidad que desafía la razón, supervisa el descenso de otro pequeño fardo blanco a la oscuridad. No hay lágrimas, no hay luto. Solo una convicción absoluta, una certeza inquebrantable de que están realizando la obra de Dios, robándole otra alma al infierno. Cometen un acto inimaginable, pero en sus corazones no hay pecado, solo salvación. La operación de exhumación se llevó a cabo durante los días siguientes, en el más absoluto de los secretos. Cada fardo fue cuidadosamente subido a la superficie, catalogado y transportado lejos de allí. La Iglesia, enfrentada a la evidencia irrefutable de la herejía de Madre Elvira, actuó con la eficiencia silenciosa que le otorgan los siglos de experiencia en la gestión de sus propios escándalos. Los restos de los más de 40 niños fueron llevados a una sección no marcada del cementerio de la diócesis, y enterrados, finalmente, en una fosa común consagrada, recibiendo el rito funerario que se les había negado un siglo antes. El caso se cerró oficialmente, los informes se sellaron, y el convento de las Ánimas Descalzas fue declarado estructuralmente inestable y su acceso prohibido de forma permanente. Para el mundo exterior, nada había cambiado. El convento seguía siendo la ruina maldita de las leyendas locales, un lugar evitado por los supersticiosos. La historia oficial de la tuberculosis, aunque ahora probada como falsa, seguía siendo la única versión pública. Pero para Fray Mateo, todo había cambiado. El archivo, que antes era su refugio de lógica y orden, ahora le parecía un lugar lleno de susurros, de verdades a medias. Su fe no se había roto, pero se había llenado de sombras, de una complejidad dolorosa. Comprendió que el mal no siempre se presenta con cuernos y cola, sino que a veces lleva el rostro de la piedad y habla con la voz de la devoción. El mal más peligroso es el que nace de las buenas intenciones. El legado del convento perdura de formas sutiles y escalofriantes. Las leyendas locales, nacidas de una intuición popular que a menudo roza la verdad, cobran un nuevo y terrible significado. Las canciones de cuna que algunos juran escuchar en las noches de luna nueva llevadas por el viento desde las ruinas, ya no parecen el eco de niños jugando, sino el lamento de un coro que nunca encontró el descanso. La gente del lugar, sin saber la historia completa, sigue manteniendo sus distancias. No recogen las flores silvestres que crecen tenazmente junto a los muros del convento, pues una vieja conseja dice que se alimentan de la tristeza, que emana de sus piedras. Un folclor nacido para protegerse de una verdad que no conocían, pero que sentían en el aire. En 1891, en las afueras de la amurallada Segovia, donde el viento helado de la sierra corta la piedra y el alma, una congregación entera de monjas pareció desvanecerse en el silencio de su propia piedad.
El convento de las ánimas descalzas, un bastión de fe gótica tardía que se aferraba a una colina como un centinela de granito, fue clausurado de la noche a la mañana. La historia oficial, la que se grabó en los anales diocesanos con tinta apresurada y pulso tembloroso, hablaba de un brote virulento de tuberculosis, una plaga que se había llevado por igual a las hermanas y a los pequeños huérfanos que custodiaban. Una tragedia sanitaria, sellada con cal y olvido para contener el contagio. Pero las piedras, a diferencia de los hombres, no mienten. Guardan ecos, retienen el frío de los secretos y, si se las escucha con la debida atención, susurran una verdad mucho más oscura, una que huele a incienso rancio, a tierra removida y a una devoción tan absoluta que se había vuelto indistinguible de la más profunda de las profanaciones. Las crónicas hablan de un cierre expeditivo, de puertas selladas con tablones y cera episcopal, un acto de cuarentena tan definitivo que parecía diseñado no solo para contener una enfermedad del cuerpo, sino una enfermedad del alma que amenazaba con extenderse más allá de aquellos muros sagrados. Los lugareños, acostumbrados al tañido de la campana del convento que marcaba las horas de rezo, notaron un silencio súbito y antinatural. Un vacío en el paisaje sonoro de sus vidas que ninguna explicación oficial lograba llenar del todo, sembrando en su lugar una semilla de inquietud que florecería en leyendas durante el siglo venidero. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Este no es un relato para los que buscan consuelo en las versiones sencillas, en las verdades pulcras y ordenadas que nos ofrece la historia oficial. Es una inmersión en las aguas turbias donde la fe y la locura se entrelazan hasta hacerse una sola cosa, un descenso a una cripta sellada no solo por la piedra sino por el miedo de una institución a confrontar sus propios monstruos. Lo que se ocultó en Segovia no fue solo una tragedia, sino una herejía nacida del amor más puro y retorcido, una que desafía nuestra comprensión de la piedad. Al suscribirte, no solo te unes a una comunidad de buscadores de la verdad, sino que te armas con el conocimiento de las sombras que se esconden tras las fachadas más santas. Porque los secretos, por muy antiguos que sean, nunca mueren del todo, simplemente esperan a que alguien, como tú, tenga el valor de mirar. No dejes que te encuentren desprevenido. La historia exige ser contada, y los silencios más profundos son los que preceden a los gritos más desgarradores. Casi un siglo después, en el laberíntico y polvoriento archivo de la diócesis de Segovia, un joven historiador y archivero llamado Fray Mateo, recibió una tarea que parecía tan mundana como necesaria. Su misión era catalogar, clasificar y digitalizar los restos documentales del clausurado convento de las ánimas descalzas. El encargo provenía de arriba, un intento de la Iglesia por ordenar su propio pasado, por hacer inventario de sus fantasmas. Fray Mateo era el hombre perfecto para ello. Meticuloso, paciente, un hombre cuya fe residía no en milagros febriles, sino en la ordenada sucesión de los hechos, en la verdad tangible de la tinta sobre el pergamino. El archivo era su santuario, un lugar donde el tiempo se había detenido, suspendido en el aire denso y moteado de polvo que bailaba en los escasos rayos de luz que se filtraban por los ventanales góticos. Cada legajo, cada libro de cuentas, era para él una reliquia, un fragmento de una vida que merecía ser recordado con precisión, sin importar cuán humilde o silenciosa hubiera sido. Se movía entre las altas estanterías de madera oscura como un sacerdote en su propia catedral, un lugar donde las únicas oraciones eran los susurros de los documentos, y los únicos santos eran las almas anónimas cuyos destinos estaban sellados en aquellas páginas quebradizas. Su vocación no era salvar almas, sino salvar sus historias del olvido, una tarea que consideraba igualmente sagrada. El aire en aquella sala del archivo era espeso, casi sólido. Olía a cuero reseco, a papel que se deshacía al tacto, a la cera de velas consumidas hacía generaciones, y a ese aroma particular de la piedra antigua que ha absorbido la humedad de incontables inviernos. Fray Mateo trabajaba en un silencio monástico, roto únicamente por el susurro de las páginas al ser volteadas con un cuidado casi quirúrgico, y el rasguido de su pluma sobre el papel de su propio cuaderno de notas. Los documentos del convento de las ánimas descalzas estaban en un estado lamentable, apilados en arcones de madera carcomida, atados con cuerdas que se deshacían en hebras polvorientas. Parecía que nadie los había tocado desde el mismo día en que el convento fue sellado. Como si el miedo al contagio, o a algo peor, se hubiera transferido a los propios papeles que contaban su historia.
Fray Mateo sentía el peso de esa clausura en cada fibra de los documentos que manejaba. Una frialdad que no era solo física, sino espiritual, como si un eco de la cuarentena aún vibrara entre las líneas de caligrafía desvaída. Al abrir cada arcón, una bocanada de aire estancado, un aliento de un siglo de encierro, se liberaba, trayendo consigo no solo el olor a moho y decadencia, sino una extraña y casi imperceptible nota dulzona y herbal, un perfume fantasmal que no lograba identificar pero que se le adhería a la ropa y a la memoria. Los primeros días de su trabajo transcurrieron con una monotonía predecible. Registros de bautismos, listas de donaciones de las familias pudientes de Segovia, inventarios de enseres litúrgicos. Todo encajaba con la narrativa de un convento humilde y piadoso, dedicado al cuidado de los desamparados. Las hermanas de la Consolación Piadosa, como se hacían llamar, eran recordadas en los pocos testimonios escritos como ángeles terrenales. Su abadesa, una mujer llamada Madre Elvira, era descrita con una reverencia casi mística, un rostro de serenidad translúcida capaz de calmar las fiebres más altas y guiar a las almas infantiles hacia una muerte pacífica. Fray Mateo leía estas descripciones, y casi podía imaginarla, una figura esbelta moviéndose por los pasillos de piedra, con el rosario tintineando suavemente contra su hábito, su presencia una promesa de consuelo. Los libros de cuentas parecían meticulosamente llevados, cada maravedí justificado, cada donación agradecida con una caligrafía elegante y devota. Era la crónica perfecta de una caridad cristiana ejemplar, una historia sin fisuras, un tapiz tejido con los hilos de la virtud y el sacrificio. Sin embargo, la perfección misma comenzó a inquietarle, como la calma chicha que precede a la tormenta más violenta. Era precisamente esa impecabilidad, esa ausencia total de conflicto o desorden en los registros, lo que comenzó a sembrar la duda en la mente analítica de Fray Mateo. La vida, incluso la vida conventual, es inherentemente caótica, llena de pequeñas crisis de errores humanos, de gastos imprevistos. Pero los archivos de las ánimas descalzas presentaban una fachada de orden sobrenatural. Los elogios a Madre Elvira eran unánimes, sin una sola voz discordante, sin la más mínima queja de una novicia, o el descontento de un benefactor. Parecía una historia escrita no para registrar la realidad, sino para construir una leyenda, un relato cuidadosamente editado para la posteridad. Fue entonces cuando una sensación de disonancia comenzó a crecer en el fondo de su mente, una nota discordante en una melodía que parecía demasiado perfecta, demasiado ensayada. El silencio del archivo, antes un compañero reconfortante, ahora le parecía cargado de omisiones, como si las propias páginas contuvieran espacios en blanco deliberados, silencios escritos con tinta invisible. Fray Mateo se encontró releyendo pasajes, deteniéndose en la presión de la pluma sobre el papel, buscando una vacilación, una mancha de tinta, cualquier señal de que una mano humana, y no la de un ángel, había escrito aquellas líneas. El frío de la sala de piedra pareció intensificarse, y supo, con la certeza intuitiva de un historiador a punto de tropezar con un secreto, que la verdad no estaba en lo que aquellos documentos decían, sino en todo lo que callaban. La primera anomalía apareció en un libro de cuentas del hospicio, un tomo grueso encuadernado en piel de becerro, con los bordes roídos por la humedad y el tiempo. Entre las partidas de gastos en harina, aceite y leña, Fray Mateo encontró una serie de compras recurrentes y desproporcionadas, que no tenían sentido logístico ni económico para una institución de su tamaño. Cantidades ingentes de cal viva, fardos de lienzos de lino sin tratar, y una variedad de hierbas aromáticas, lavanda, romero, mirra, compradas en volúmenes más propios de un boticario que de un convento. La cal podía explicarse por la necesidad de desinfección, dada la supuesta epidemia, pero la frecuencia y la cantidad, mes tras mes, durante años antes del cierre oficial, excedían cualquier protocolo sanitario conocido. Era un gasto constante, casi ritual, un sangrado financiero que las hermanas debían justificar de alguna manera, aunque en los libros figuraba bajo la vaga anotación de menesteres de enfermería y saneamiento. Fray Mateo pasó sus dedos sobre la caligrafía perfecta de la hermana contable, sintiendo una extraña disonancia entre la pulcritud de la escritura y la naturaleza inquietante de los bienes adquiridos. La tinta, aunque desvaída, parecía retener una urgencia, una necesidad que trascendía la simple administración. El papel, amarillento y quebradizo, olía a algo más que a polvo y tiempo. Tenía un fondo herbal, un perfume fantasmal, que se aferraba a las fibras y que él, instintivamente, asoció con las listas de hierbas que estaba leyendo.
La mente lógica de Fray Mateo, entrenada en la disciplina de la historia y la teología, luchaba por encontrar una explicación racional. La tuberculosis era una enfermedad terrible, y en el siglo XIX, las medidas para contenerla podían ser extremas. La cal viva se usaba para encalar las paredes y los suelos, para purificar el aire y, lo más importante, para cubrir los cuerpos en las fosas comunes y acelerar su descomposición, evitando así la propagación del miasma. Los lienzos de lino podrían haber sido para mortajas, y las hierbas aromáticas, una forma piadosa de combatir el olor omnipresente de la enfermedad y la muerte que sin duda debía flotar en los pasillos del hospicio. Todo parecía encajar pero solo en la superficie. El problema era la cronología. Las compras masivas habían comenzado casi una década antes de 1891, el año del supuesto brote fulminante. No eran una respuesta a una crisis, sino una práctica establecida, un procedimiento regular. ¿Qué tipo de enfermedad requería un suministro constante y masivo de cal durante 10 años? ¿Por qué un hospicio pequeño necesitaría más lienzos que un hospital de campaña? Las cifras no cuadraban, creaban un vacío en la narrativa, un agujero negro de lógica, que absorbía todas las explicaciones sencillas, y dejaba tras de sí un residuo de inquietud pura y helada. Fue entonces al pasar una página que se había pegado a la siguiente por la humedad, cuando Fray Mateo descubrió algo más. En el reverso de una lista de gastos en hierbas, casi oculta en la filigrana del papel, había una anotación escrita con un lápiz de grafito, con una caligrafía temblorosa y casi infantil, completamente distinta a la elegante y firme escritura del resto del libro. Eran apenas unas pocas palabras, una confesión susurrada al papel en un momento de duda o de terror. La madre dice que los guardamos para Dios, se leía con dificultad, las letras medio borradas por el roce de un siglo. Pero sus ojos no se cierran. Nunca se cierran. La frase se clavó en la mente de Fray Mateo como un estilete de hielo. No era una anotación administrativa. Era un grito ahogado, el testimonio de una novicia asustada, una grieta en la fachada de santidad que lo cambió todo. El silencio del archivo pareció profundizarse, volverse denso y expectante. El joven archivero sintió por primera vez un frío que no provenía de las antiguas piedras de la catedral, sino de la comprensión súbita de que estaba leyendo las palabras de un testigo de algo indecible. Algo que había permanecido oculto en el pliegue de una página durante 100 años, esperando ser encontrado. La curiosidad académica de Fray Mateo se transformó en ese instante en una obsesión moral. Aquellas palabras, sus ojos no se cierran, resonaban en su cabeza con la persistencia de una campana fúnebre. ¿De quién eran esos ojos? ¿Y qué significaba guardarlos para Dios? La explicación oficial de la tuberculosis comenzó a parecerle una tela de araña, una construcción frágil y deliberada para ocultar algo mucho más complejo. Sintió el deber, no solo como historiador, sino como hombre de fe, de dar voz a aquella novicia anónima y a los dueños de aquellos ojos que nunca se cerraban. Se sumergió de nuevo en los archivos, pero esta vez con una nueva perspectiva, buscando no la confirmación de la historia conocida, sino las contradicciones, los silencios, las páginas arrancadas que había ignorado al principio. Cada documento se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro, y él era el único que parecía dispuesto a ensamblarlo. El olor a polvo y a papel viejo ya no le parecía reconfortante, ahora le olía a encubrimiento, a verdad sofocada. El archivo había dejado de ser un santuario para convertirse en la escena de un crimen, y él, sin quererlo, se había convertido en su único investigador. Su metodología cambió por completo, dejó de ser un catalogador pasivo para convertirse en un cazador activo de anomalías. Reexaminó cada libro, cada legajo con una lupa, buscando no solo lo que estaba escrito, sino las ausencias, los espacios en blanco que hablaban más que las palabras. Notó que en los registros de defunciones del hospicio, ciertas páginas parecían tener un gramaje ligeramente diferente, como si hubieran sido reemplazadas. En otros, los bordes mostraban signos de haber sido arrancados con cuidado, dejando una franja irregular casi imperceptible. La tinta en algunas entradas clave, las que registraban las muertes de varios niños en un mismo día, parecía más oscura, más fresca, como si hubiera sido añadida posteriormente para reforzar una narrativa. Sentía la presencia de una mano editora, una inteligencia que había trabajado en el pasado para pulir la historia, para eliminar cualquier aspereza que pudiera llevar a preguntas incómodas.
Esta manipulación deliberada de los archivos era, para un historiador como él, un pecado capital, una profanación de la memoria que le llenaba de una ira fría y decidida. La fachada de santidad del convento no solo se había agrietado, se estaba desmoronando ante sus ojos, revelando una estructura de engaño debajo. Su siguiente paso fue metódico y lógico. Un intento de escapar de la atmósfera sofocante del archivo diocesano y buscar una verdad externa e incorruptible. Decidió cruzar los datos. Solicitó acceso a los registros de defunción del hospicio del convento y, al mismo tiempo, a los libros del cementerio municipal de Segovia para el mismo período, desde 1880 hasta la clausura en 1891. El trabajo fue arduo, una danza lenta entre dos archivos comparando nombres, fechas y causas de muerte. El archivo municipal era un mundo diferente, un lugar secular funcional, desprovisto del aura mística y opresiva de los registros eclesiásticos. Olía a tinta de imprenta y a la burocracia del Estado, no a incienso y a secretos centenarios. Fray Mateo se sentía como un traductor entre dos lenguajes, el de la fe y el de la ley, buscando una correspondencia que, en el fondo de su ser, ya temía no encontrar. Cada nombre que transcribía del libro del convento era un rezo silencioso, una petición de que su viaje hubiera terminado como debía, bajo una lápida con su nombre grabado. Durante semanas Fray Mateo vivió entre listas de niños fallecidos, sus cortas vidas reducidas a una línea de tinta sepia. El proceso era agotador, una inmersión en el dolor de un siglo pasado que comenzaba a pasarle factura. Por las noches, soñaba con caligrafía ilegible y con los rostros anónimos de los niños cuyos nombres leía una y otra vez. Lucía, Ismael, Mateo, Ana. Se despertaba en su austera celda con el eco de sus nombres en la mente, sintiendo una conexión personal, una responsabilidad que trascendía su trabajo. La monotonía de la tarea, revisar un nombre, buscarlo en el otro registro, marcarlo como verificado, se convirtió en una especie de letanía macabra. El sonido del papel al pasar las páginas era el único acompañamiento de sus largos días, un susurro que parecía contar una historia de olvido deliberado. Cada coincidencia encontrada era un pequeño alivio. Cada nombre que no aparecía en los registros del cementerio era una punzada de angustia que se acumulaba en su pecho como una presión física. Y entonces, la discrepancia se hizo evidente, tan clara y terrible como una herida abierta. No fue un descubrimiento repentino, sino una certeza que creció lentamente hasta volverse innegable. Primero fue un nombre, luego dos, luego una docena. Decenas de nombres, niños y niñas registrados como fallecidos en los libros del convento por fiebres, consunción o debilidad pulmonar, simplemente no existían en los registros del cementerio. No había lápidas para ellos. No había tumbas. Legalmente, sus cuerpos se habían desvanecido en el aire, entre los muros del convento de las ánimas descalzas. Fray Mateo dejó caer su pluma, que rodó sobre la mesa y cayó al suelo de piedra con un chasquido que resonó en el silencio. Se quedó mirando la lista, las dos columnas que deberían haber sido un reflejo la una de la otra, y que en cambio mostraban un abismo. No era un error administrativo, la escala era demasiado grande. Eran más de 40 niños en una década. 40 almas cuyo viaje terrenal había terminado en el hospicio, pero cuya sepultura era un vacío, un agujero negro en la burocracia de la muerte. El descubrimiento lo dejó sin aliento. Se recostó en su silla. El aire le faltaba como si le hubieran golpeado en el estómago. La habitación pareció encogerse a su alrededor. 40 niños. La cifra se repetía en su mente, cada dígito un martillazo. ¿Qué había pasado con ellos? La imagen de las compras masivas de calviva y lienzos volvió a su mente, y una hipótesis monstruosa comenzó a tomar forma, una idea tan herética que apenas se atrevía a considerarla. ¿Podrían las hermanas, aquellas mujeres veneradas como santas, haber estado ocultando los cuerpos? ¿Y por qué? El misterio ya no era sobre una epidemia encubierta. Se estaba convirtiendo en la crónica de una desaparición masiva, orquestada por las mismas personas que habían jurado proteger a aquellos niños. La serenidad del rostro de Madre Elvira, tal como la describían los textos, ya no le parecía un consuelo, sino la máscara de un secreto insondable, la calma de una locura que había logrado convencer al mundo de su santidad. Impulsado por esta revelación, Fray Mateo centró su búsqueda en la figura que ahora se erigía como el epicentro de todo el misterio,
La madre Elvira necesitaba entender su mente, su fe, su posible locura. Buscó la correspondencia oficial entre el convento y el obispado, esperando encontrar en el intercambio epistolar alguna pista sobre la verdadera naturaleza de la abadesa. En un arcón olvidado, en un rincón oscuro, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida, casi gris por el polvo. El nudo estaba intacto, sugiriendo que nadie las había leído en mucho tiempo. Al desatarlo, las fibras de seda se deshicieron entre sus dedos. Las cartas de Madre Elvira estaban escritas en un papel fino, casi translúcido, con una caligrafía fluida y elegante. Las del obispo de la época, un hombre llamado Monseñor de la Vega, estaban en un pergamino más grueso y autoritario. Sostener aquellas cartas era como sostener una conversación congelada en el tiempo, un diálogo secreto cuyas implicaciones apenas comenzaba a comprender. Al principio, las cartas eran rutinarias, informes sobre el estado del hospicio, el número de niños acogidos, peticiones de fondos para reparar el tejado o comprar más leña para el invierno. Madre Elvira se presentaba como una administradora competente y una sierva devota. Describía con ternura a los niños, sus pequeñas alegrías y sus trágicas enfermedades. Fray Mateo podía sentir la sinceridad en sus palabras, un amor genuino por su rebaño. No había rastro de la monstruosidad que él sospechaba. Leyó sobre la llegada de una donación de mantas, sobre la alegría de los niños al recibir naranjas por Navidad, sobre la tristeza profunda que sentía la comunidad cada vez que uno de ellos sucumbía a su enfermedad. Era el retrato perfecto de la caridad cristiana. Esta aparente normalidad hacía que el cambio, cuando llegó, fuera aún más impactante y aterrador, como una melodía familiar que de repente se deforma en una cacofonía disonante y maligna. El cambio de tono fue sutil al principio, y luego, abrupto. A medida que avanzaba en el tiempo, la caligrafía de la abadesa se volvía más apretada, más angulosa. El lenguaje se llenaba de un fervor místico y alarmante. Comenzó a hablar de visiones, de sueños que la asaltaban durante las largas noches de vigilia, junto a las camas de los niños moribundos. Describía al diablo no como una figura majestuosa y terrible, sino como algo más insidioso. Un gusano, una raíz, algo que se arrastraba bajo la tierra, en el suelo profano del cementerio, esperando reclamar los cuerpos de los inocentes en el mismo instante en que eran entregados a él. Describía el camposanto, no como un lugar sagrado de descanso, sino como un campo de batalla espiritual, una tierra impura donde las almas puras de los niños podían ser arrebatadas antes de su ascenso al cielo. La paranoia se entrelazaba con la piedad, creando una teología del miedo. Las palabras de Madre Elvira saltaban de la página, imbuidas de una convicción aterradora que trascendía el tiempo y el papel. Nuestra misión, Su Excelencia, no es solo cuidar de sus cuerpos mortales, sino proteger sus almas eternas, escribió en una carta fechada en 1885, con la tinta cargada de urgencia. He recibido la orden divina de construir un nido sagrado para nuestros pequeños ángeles, un refugio donde la corrupción de la tierra no pueda alcanzarlos. Debemos anclar sus almas al cielo, manteniendo sus recipientes puros en suelo consagrado, a salvo de las garras del maligno que acecha bajo la hierba y la piedra. Fray Mateo leyó y releyó el párrafo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No era la carta de una administradora, era el manifiesto de una profeta, o de una demente. Estaba describiendo, en un lenguaje teológico retorcido y personalísimo, un plan para impedir los entierros, para crear su propio santuario privado para los muertos, un acto de soberbia espiritual disfrazado de la más alta devoción. Las respuestas del obispo de la Vega, escritas con una caligrafía severa y enérgica, eran aún más reveladoras. En ellas, amonestaba duramente a la abadesa, su tono pasando de la preocupación pastoral a la alarma y la ira. Reverenda Madre, sus palabras lindan con la superstición y la blasfemia, le advertía en una respuesta contundente. El rito funerario es un sacramento sagrado, un acto de entrega a la voluntad de Dios. Alterarlo es un acto de soberbia, una herejía que no puedo tolerar. Le ordeno que abandone estas fantasías y devuelva su convento a la ortodoxia de nuestra Santa Madre Iglesia. Sus visiones no provienen de Dios, sino de la fatiga y el dolor. Rece, ayune y obedezca. El intercambio epistolar se volvía cada vez más tenso. Una lucha entre la autoridad eclesiástica y la fe desviada de una mujer que creía estar obedeciendo a una autoridad superior.
Fray Mateo podía sentir la creciente alarma del obispo y la obstinada, inquebrantable devoción de la abadesa. El conflicto teológico escaló rápidamente. Madre Elvira, en sus siguientes cartas, ya no pedía permiso, sino que informaba de sus actos como si fueran un hecho consumado, dictado por una autoridad celestial, a la que el obispo no tenía acceso. Su excelencia no comprende la urgencia de nuestra labor, escribió con una audacia que debió de escandalizar a Monseñor de la Vega. Mientras usted delibera, las almas se pierden. Ya hemos comenzado a construir nuestro santuario, los ángeles del Señor nos guían, no podemos detenernos. Hacerlo sería desobedecer a Dios por obedecer a un hombre. La respuesta del obispo fue fulminante, una amenaza directa de excomunión y de intervención. Le prohíbo bajo pena de pecado mortal, que continúe con esta locura. Enviaré a mis visitadores para asegurar que la doctrina y la disciplina de la Iglesia se restablecen en su convento. Su alma, reverenda madre, está en grave peligro. Fray Mateo sentía la tensión palpable entre las líneas, la colisión inevitable de dos voluntades de hierro. La correspondencia se interrumpía abruptamente en 1890. No había más cartas de Madre Elvira ni más advertencias del obispo. Solo silencio. Un silencio documental que gritaba más fuerte que cualquier palabra escrita. Y luego, un año después, el documento que Fray Mateo ya conocía, la orden oficial de clausura del convento, firmada por el propio Monseñor de la Vega, citando un brote incontenible de tuberculosis como causa de fuerza mayor. Era evidente que la historia de la enfermedad había sido una tapadera, una solución drástica y silenciosa del obispado para poner fin a una herejía que se les había ido de las manos. Prefirieron sellar el convento, enterrar el escándalo bajo una mentira piadosa, antes que enfrentarse a la monstruosa verdad de lo que ocurría tras sus muros, y provocar un escándalo que habría sacudido los cimientos de la fe en toda la región. El silencio de la Iglesia se había convertido en cómplice de la profanación. Fray Mateo sintió el peso de aquel secreto institucional, un peso casi tan abrumador como el crimen original. La institución a la que había dedicado su vida, la que consideraba un faro de verdad, había elegido la oscuridad para proteger su propia imagen. Su investigación ya no era solo sobre un convento perdido en el tiempo. Era sobre la capacidad de las instituciones para crear y perpetuar mentiras, para sacrificar a los más vulnerables en el altar de su propia reputación. La sensación de traición era profunda y dolorosa. Se sintió solo en aquel archivo, un confesor de pecados que nadie quería admitir. La verdad que había desenterrado no era solo histórica, era una acusación que resonaba a través de las décadas y le señalaba a él, un siervo de la misma Iglesia que había ocultado la verdad, como el responsable de sacarla a la luz. La carga era inmensa. Ahora sabía el qué y el por qué, pero no el cómo, dónde estaban los cuerpos. La idea de una fosa común dentro del convento parecía plausible, pero no encajaba con el lenguaje místico de Madre Elvira sobre un nido sagrado, o un refugio. Ella no los habría escondido de forma vulgar, los habría entronizado, los habría convertido en reliquias de su fe particular. El misterio se había trasladado de los archivos de papel, a la arquitectura de piedra del propio convento. Fray Mateo sabía que su investigación no estaría completa, hasta que no pisara aquellas ruinas, hasta que no caminara por los mismos pasillos que aquellas hermanas, y sintiera el aire que ellas respiraron. Necesitaba el permiso para entrar en el recinto clausurado, un lugar que llevaba un siglo sellado no solo por la ley, sino también por el miedo y la superstición local, que, ahora comprendía, tenían una base, terriblemente real. Mientras preparaba su solicitud oficial al obispado, un informe que sabía que debía redactar con sumo cuidado para no ser tachado de loco o de hereje él mismo, decidió hacer una última y exhaustiva revisión de los arcones del convento. Había un pequeño arcón de madera de nogal, más ornamentado que los demás, que contenía lo que parecían ser los efectos personales de la abadesa. Un rosario de cuentas de hueso, un libro de oraciones con las páginas gastadas por el uso, un par de gafas de alambre. Parecía un registro íntimo y conmovedor de una vida de devoción. Pero Fray Mateo, ahora desconfiado de todas las apariencias, lo examinó con una atención casi forense. Al pasar los dedos por el interior, notó que el fondo no estaba nivelado. Al presionar en un punto, una sección de la madera cedió con un suave clic. Había encontrado un falso fondo. El corazón de Fray Mateo latió con la fuerza de un martillo contra un yunque.
Con los dedos temblorosos, levantó la fina plancha de madera. Debajo, ajustado perfectamente al espacio, había un pequeño diario encuadernado en cuero negro, sin ningún tipo de identificación en la portada. El cuero estaba frío y rígido al tacto, como la piel de un cadáver. Al abrirlo, un leve olor a hierbas secas y a algo más, un dulzor enfermizo y penetrante que ya había percibido débilmente en el archivo, emanó de sus páginas con una intensidad nauseabunda. La primera página llevaba un único nombre, Elvira, y una fecha, 1883. Era el diario personal de la Madre Superiora. Aquello no era un documento oficial, era un alma desnuda, la crónica íntima de la mujer que había orquestado todo. Fray Mateo sintió que sostenía en sus manos la llave final, el corazón mismo de la oscuridad. Las primeras entradas eran las reflexiones de una mujer devota, profundamente afectada por la constante muerte de los niños a su cargo. Escribía sobre su impotencia, sobre sus ruegos a Dios para que detuviera el sufrimiento. Pero pronto, el tono comenzó a cambiar, a volverse más extraño, más febril. Describía noches de vigilia en las que la línea entre la oración y la alucinación se desdibujaba. Anoche vi a la pequeña Ana en un sueño, escribió con una caligrafía que comenzaba a perder su compostura. Su cuerpo yacía bajo la tierra helada del cementerio, y vi cómo las raíces de los árboles, negras y retorcidas como los dedos de un demonio, envolvían su sudario y tiraban de ella hacia abajo, hacia la oscuridad. Desperté gritando, Dios me ha mostrado el peligro, no puedo permitir que la tierra los reclame, no lo permitiré. La fe se había convertido en paranoia, la piedad en una forma de posesión, el dolor la había quebrado, y en las grietas de su alma, había crecido una flor venenosa. Entonces, llegó la entrada que Fray Mateo había estado buscando y temiendo a la vez. Con una caligrafía metódica y escalofriante, como si describiera una receta de cocina, Madre Elvira detallaba el primer rescate. Se trataba de un niño de 5 años llamado Ismael, fallecido por una infección pulmonar. Esta noche, el Señor se ha llevado a su seno al pequeño Ismael, comenzaba la entrada. Pero su recipiente terrenal no conocerá la profanación del suelo impuro. Con la ayuda de la hermana Piedad y la hermana Consuelo, hemos llevado su cuerpo a la bodega. Lo hemos lavado con agua bendita y lo hemos purificado con cal y romero. Hemos llenado su cavidad con mirra para preservar su forma. Lo hemos envuelto en el lino más puro, consagrado en la capilla. Ha sido nuestro primer acto de verdadera custodia. La custodia eterna. La descripción era tan precisa, tan desprovista de emoción, y tan llena de fervor religioso, que a Fray Mateo se le revolvió el estómago. Era el lenguaje de un fanático, la lógica impecable de la locura. El diario continuaba describiendo el ritual, con un detalle que helaba la sangre. Detallaba cómo ella y sus más fieles seguidoras, un pequeño círculo de hermanas convencidas por sus visiones, habían pasado noches enteras excavando en secreto una pequeña cripta bajo la losa de piedra del altar mayor de la capilla. Aquel era el nido sagrado del que hablaba en sus cartas. Depositamos a Ismael en la oscuridad santificada, bajo la presencia del Santísimo Sacramento, escribió. Al colocar la última piedra, sentí un éxtasis espiritual como nunca antes. Una paz absoluta. Su alma está a salvo, anclada a este lugar santo. Hemos engañado al maligno. Somos las guardianas de los inocentes, las pastoras de un rebaño silencioso. Esta es nuestra verdadera vocación. Este es nuestro sagrado deber. Fray Mateo tuvo que cerrar el diario y tomar aire. El horror no residía en el asesinato, pues las hermanas no eran asesinas. Residía en la locura devota, en la profanación cometida en nombre de la salvación. La imagen que se formó en la mente de Fray Mateo era insoportable. Monjas, a la luz de las velas, moviéndose como sombras en su propia capilla, profanando el lugar más sagrado de su convento. El sonido de las palas contra la tierra, ahogado por el canto de los salmos. El olor de la cal y las hierbas mezclándose con el del incienso. Y la abadesa, Madre Elvira, presidiendo aquella ceremonia macabra con una expresión de éxtasis en el rostro, convencida de estar cometí. El diario de Madre Elvira no era un simple libro, era un artefacto de una fe corrompida, un objeto cuya fisicalidad misma parecía irradiar la locura contenida en sus páginas.
Fray Mateo lo sostenía con manos que, a pesar de su disciplina como archivero, no podían evitar un leve temblor. El cuero negro parecía absorber la luz de la lámpara de su escritorio, y el olor que emanaba de él, esa mezcla dulzona y herbal de mirra, romero y una descomposición contenida por la cal, ya no era una curiosidad olfativa, sino una premonición tangible del horror que le esperaba. Cada palabra escrita por la abadesa era un paso más en un descenso, a una lógica impecable y demente. La verdad ya no era una abstracción encerrada en la tinta y el papel, se había convertido en una coordenada geográfica, un punto exacto en el mapa de Segovia marcado con una cruz de piedra, el altar mayor del convento de las ánimas descalzas. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la exhumación, no solo de unos cuerpos, sino de un pecado que la Iglesia había intentado enterrar, bajo un siglo de silencio y olvido. Fray Mateo sabía que al cruzar el umbral de aquel convento en ruinas, no solo estaría desenterrando un secreto, sino que también estaría poniendo a prueba los cimientos de su propia fe y de la institución a la que había jurado servir. Presentar su hallazgo al obispado fue un ejercicio de diplomacia y contención. No podía irrumpir en el despacho de su superior con un diario que hablaba de rituales heréticos y cuerpos ocultos. Debía construir su caso con la misma meticulosidad con la que había reconstruido la historia. Redactó un informe detallado, un dossier, que era a la vez una obra de historiografía y un acta de acusación. Comenzó con las anomalías en los libros de cuentas, continuó con la escalofriante discrepancia entre los registros de defunción y los del cementerio, y culminó con las cartas entre Madre Elvira y Monseñor de la Vega, que demostraban que la diócesis había estado al tanto de la deriva de la abadesa. El diario fue la pieza final, la confesión irrefutable. La reacción inicial fue de incredulidad y un profundo malestar. Le pidieron que guardara el más absoluto silencio. Durante días, Fray Mateo esperó en un limbo de incertidumbre, sintiendo el peso de la maquinaria eclesiástica deliberando a puerta cerrada, sopesando la verdad histórica contra el potencial de un escándalo devastador. Finalmente la respuesta llegó, no en forma de un reconocimiento público, sino como una orden susurrada. Se le concedía el permiso para una inspección estructural del convento, acompañado por un equipo discreto de la diócesis. La condición era implícita pero inequívoca. Lo que fuera que encontrase, moriría con ellos en el secreto de la confesión institucional. La mañana en que se dirigieron al convento, Segovia estaba envuelta en una niebla otoñal que se aferraba a las antiguas murallas como un sudario. El aire era frío y húmedo, y el cielo tenía el color del plomo. Fray Mateo, sentado en silencio en el vehículo junto a los dos operarios del obispado, sentía que aquel clima era un reflejo perfecto de su estado de ánimo. Dejaba atrás el mundo ordenado y lógico del archivo, un reino de pasado documentado, para adentrarse en el espacio físico donde la historia se había podrido, donde los fantasmas no eran metáforas sino una posibilidad tangible que pesaba en el aire. A medida que se alejaban del centro de la ciudad, el paisaje se volvía más austero, las casas más escasas. El convento apareció en la cima de una colina, una silueta oscura y dentada contra el cielo gris, como un diente cariado en la mandíbula de la tierra. La visión le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Durante un siglo, aquel lugar había sido un punto ciego en la memoria de la ciudad, un recordatorio silencioso de una tragedia que todos habían aceptado sin cuestionar. Ahora, él estaba a punto de arrancar la venda de esa vieja herida para descubrir que la carne de debajo nunca había sanado. Llegaron a una verja de hierro forjado, tan oxidada que parecía sangrar sobre las columnas de piedra que la sostenían. Las puertas estaban cerradas con una cadena gruesa y un candado que se deshizo en polvo rojizo bajo la presión de una cizalla. El sonido metálico y agudo fue el primer ruido que rompía el silencio del lugar en décadas, un grito de entrada que pareció resonar por todo el valle. El camino que llevaba al convento había sido casi completamente devorado por la maleza y las zarzas, que se agarraban a su ropa como dedos desesperados. El edificio se alzaba ante ellos, más imponente y desolado de lo que ninguna fotografía podría capturar. La hiedra cubría sus muros como una segunda piel, sus zarcillos penetrando en las grietas de la sillería, estrangulando lentamente la estructura. Las ventanas eran cuencas vacías, desprovistas de cristales, que parecían observar su avance con una indiferencia milenaria y hostil. El silencio aquí no era pacífico. Era un silencio denso, preñado,
como el que precede al colapso de una estructura a punto de derrumbarse. Fray Mateo sintió que no estaba entrando en una ruina, sino en el interior de un cráneo, un lugar donde los recuerdos se habían fosilizado, y las pesadillas seguían repitiéndose en un bucle eterno. El primer paso a través del umbral de ruido fue como sumergirse en agua fría. El aire del interior era notablemente más gélido, y estaba cargado de una mezcla de olores que asaltaron sus sentidos. Olía a tierra húmeda, a la podredumbre dulce de la madera y las hojas, al polvo acumulado de un siglo, al incienso rancio que se había impregnado en la propia piedra, y por debajo de todo, como una nota base en una sinfonía macabra, aquel perfume dulzón y enfermizo que ya conocía. La luz que se filtraba a través de los agujeros del techo derrumbado caía en haces diagonales, iluminando nubes de polvo que danzaban en el aire como esporas de un organismo antiguo y moribundo. El suelo del claustro estaba cubierto de escombros, tejas rotas y una alfombra de musgo resbaladizo que amortiguaba sus pasos, haciendo que su avance fuera extrañamente silencioso, como si caminaran por un paisaje onírico. Cada rincón oscuro parecía albergar una presencia, cada corriente de aire se sentía como un susurro en la nuca. La sensación de profanación era abrumadora. No eran ellos los que profanaban el lugar con su presencia, sino que el lugar mismo era la encarnación de una profanación que se había perpetuado en el tiempo. El pequeño equipo se movía con una eficiencia sombría. Los dos operarios hombres de mediana edad con rostros impasibles y manos encallecidas no hablaban. Se limitaban a descargar su equipo, palancas, picos, cuerdas y potentes linternas, con una familiaridad que sugería que no era la primera vez que se enfrentaban a una tarea de esta naturaleza. Eran los sepultureros silenciosos de los secretos de la Iglesia. El fotógrafo, un hombre más joven con una mirada intensa y nerviosa, ajustaba su cámara. Sus movimientos eran precisos pero delataban una tensión subyacente. Fray Mateo se dio cuenta de la dinámica del grupo. Él era la conciencia, el que había desenterrado la historia. Los operarios eran la fuerza bruta, los encargados de abrir la tumba, y el fotógrafo era el ojo, el testigo mecánico que documentaría el horror, para que luego pudiera ser sellado de nuevo en un archivo, esta vez de forma definitiva. No había camaradería entre ellos, solo el vínculo tácito de ser partícipes de un acto que nunca debía salir a la luz. Estaban unidos por la gravedad de su misión. Una cofradía temporal formada para confrontar los pecados de sus antepasados. Avanzaron lentamente por el claustro en ruinas hacia el ala de la capilla. El camino estaba sembrado de los detritos de una vida conventual interrumpida bruscamente. Fray Mateo vio los restos de un banco de madera volcado, las cuentas de un rosario rotas y esparcidas como dientes sobre las losas, un libro de cánticos con las páginas hinchadas y deformadas por la humedad. Sus notas musicales ahora ilegibles, como un grito ahogado. En un rincón, medio enterrado bajo el yeso caído del techo, distinguió la forma inconfundible de un pequeño zapato de niño, el cuero reseco y agrietado, la hebilla oxidada. La visión le golpeó con una fuerza inesperada. Aquel objeto humilde y solitario, era un testimonio más poderoso que cualquier documento. Hacía que la tragedia dejara de ser un concepto histórico, y se convirtiera en algo personal, íntimo y devastador. Se detuvo un instante, sintiendo el impulso de recogerlo, de rescatar aquel pequeño fragmento de una vida olvidada, pero se contuvo. No era un arqueólogo, era el heraldo de una verdad terrible, y su lugar estaba más adelante, en el corazón de la oscuridad. La entrada a la capilla estaba marcada por dos imponentes puertas de roble, una de las cuales colgaba de un solo gozne, torcida como una mandíbula dislocada. Al empujarla la madera protestó con un gemido largo y agónico que reverberó en la nave vacía. El interior era una catedral de desolación. La escala del espacio, diseñada para elevar el espíritu, ahora servía para magnificar la sensación de abandono. El techo abovedado, aunque en gran parte intacto, estaba cubierto de telarañas tan densas que parecían velos de luto. Los bancos de madera, alineados en hileras fantasmales, estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo y excrementos de pájaros. Las vidrieras de las altas ventanas góticas estaban en su mayoría rotas, y los fragmentos de vidrio de colores que quedaban, esparcían manchas de luz rubí, zafiro y esmeralda sobre el suelo de piedra, como joyas arrojadas sobre un cadáver. En el presbiterio, dominando la escena, se alzaba el altar mayor. Una mole de mármol blanco veteado de gris, agrietado por el tiempo pero aún majestuoso.
Era un trono vacío, un monumento a una fe que se había retorcido hasta convertirse en su propia y monstruosa antítesis. El aire aquí era notablemente más frío, y el olor dulzón era casi insoportable. Con el diario de Madre Elvira en una mano y una linterna en la otra, Fray Mateo se acercó al altar. El corazón le latía con una fuerza desbocada, un tambor sordo en el silencio opresivo de la capilla. Sus pasos, a pesar del cuidado que ponía, resonaban en el vasto espacio, delatando su presencia ante los fantasmas que sin duda habitaban allí. Se arrodilló frente al altar, el frío de la piedra traspasando la tela de su pantalón. Abrió el diario por la última página, donde la abadesa había dibujado el croquis de la cripta. El dibujo era tosco, infantil, pero inequívoco. Mostraba la posición del altar, y una losa marcada con una X. Levantó la vista y barrió el suelo con el haz de su linterna. Las losas eran grandes, cuadradas, cubiertas de una pátina de suciedad centenaria. Pero una de ellas, justo la que indicaba el dibujo, parecía diferente. Sus bordes no estaban sellados por la mugre con la misma uniformidad que las demás. Había una finísima línea de sombra a su alrededor, una discontinuidad casi imperceptible que delataba que había sido movida. Era allí. La certeza le recorrió como una descarga eléctrica. Había encontrado la puerta. Los operarios se acercaron sin necesidad de que les dijera nada. Habían visto la misma imperfección en la losa. Dejaron sus herramientas en el suelo con un ruido metálico que hizo que Fray Mateo se estremeciera. El sonido de las palancas de hierro raspando contra la piedra fue brutalmente profano en aquel lugar sagrado. Era el sonido de una tumba siendo forzada, de un secreto siendo violentamente arrancado de su escondite. Los hombres trabajaban con una fuerza contenida y experta, buscando el punto de apoyo, haciendo palanca con movimientos coordinados. El polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada esfuerzo, haciendo que el aire fuera aún más irrespirable. Fray Mateo se había apartado unos pasos, junto al fotógrafo, conteniendo la respiración. La anticipación era una presión física en su pecho, una mezcla de terror y una necesidad morbosa de ver, de confirmar la verdad que ya conocía. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose en una agonía de tensión. El único sonido era el esfuerzo de los hombres y el gemido de la piedra que se resistía a revelar lo que ocultaba. Con un crujido seco y un estruendo sordo la losa cedió. Primero se levantó un borde, luego otro. El sonido de la piedra raspando contra la piedra era como el de un gigante rechinando los dientes. En el momento en que se abrió la primera grieta, una ráfaga de aire viciado y helado escapó de la oscuridad de abajo, golpeándoles en la cara. Y con el aire, llegó el olor. Era una ola física, una emanación tan potente y concentrada, que les hizo retroceder instintivamente. Era el olor de la muerte contenida, un hedor complejo en el que se mezclaban la dulzura nauseabunda de la carne en descomposición, el aroma seco y penetrante de las hierbas de embalsamar, la acidez química de la cal viva y la humedad rancia de un espacio que no había respirado en 100 años. Fray Mateo se llevó un pañuelo a la boca y la nariz, pero era inútil. El olor se le metió en la garganta, en los pulmones, impregnando su ropa y su piel. Era el aliento de la cripta, el testamento olfativo de la herejía de Madre Elvira, liberado por fin para contaminar el mundo de los vivos. Los operarios, con un último esfuerzo coordinado, lograron deslizar la pesada losa a un lado, revelando por completo la abertura. Era un cuadrado de negrura perfecta en el suelo de la capilla, un portal a otro mundo. La oscuridad que había dentro no era una simple ausencia de luz, parecía tener sustancia, ser un pozo de negrura líquida que absorbía la luz ambiental, y prometía un frío que iba más allá de lo físico. Un tramo de toscos escalones de piedra, húmedos y cubiertos de una fina capa de limo, descendía hacia lo desconocido. Por un momento, nadie se movió. Permanecieron en el borde, mirando hacia abajo, paralizados por esa visión que confirmaba sus peores temores. Era la boca abierta de una tumba colectiva, un lugar que nunca debió existir, y que ahora les invitaba a entrar. El silencio que siguió al estruendo de la losa fue aún más profundo que antes, un silencio de reverencia y horror ante el umbral del infierno que acababan de descubrir en el lugar más sagrado de todos. Armado con la linterna más potente, y con un valor que no sabía que poseía, Fray Mateo fue el primero en asomarse al borde del abismo. Apuntó el haz de luz hacia abajo,
cortando la oscuridad con una cuchilla blanca y temblorosa. Lo que la luz reveló le robó el aliento y provocó un jadeo ahogado en los hombres que estaban detrás de él. No era una fosa común, no era un montón desordenado de huesos. Lo que vio fue orden. Una meticulosidad escalofriante. A ambos lados de la pequeña cámara subterránea, se alineaban estantes de madera tosca, como los de una bodega o una biblioteca. Y sobre esos estantes, dispuestos en hileras ordenadas, con un espacio uniforme entre ellos, había decenas de pequeños fardos blancos. Bultos del tamaño de niños, envueltos en lo que parecían ser lienzos de lino. No era una tumba, era una colección. Una congregación silenciosa y perfectamente catalogada, esperando en la oscuridad bajo el altar de su Dios. La visión era tan contraria a la naturaleza, tan perversamente lógica en su locura, que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier escena de caos y carnicería. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Lo que estás presenciando no es solo el descubrimiento de un crimen, sino la manifestación física de cómo la fe, cuando se corrompe, puede construir sus propios infiernos en la tierra, utilizando la lógica de la salvación para cometer los actos más profanos. La historia de las ánimas descalzas es una advertencia que resuena a través del tiempo, un recordatorio de que las mayores oscuridades a menudo se esconden detrás de las fachadas más piadosas. Al interactuar demuestras que no eres indiferente, que estás dispuesto a mirar dentro del abismo, porque solo aquellos que reconocen las señales pueden evitar que horrores como este se repitan, ocultos a plena vista, en los sótanos y criptas de nuestro propio tiempo. No permitas que el silencio vuelva a ganar. El descenso fue un acto de voluntad contra el instinto. Fray Mateo bajó los escalones uno a uno, sus pies resbalando ligeramente sobre la piedra húmeda. El aire en la cripta era denso, pesado, y cada inspiración era un esfuerzo. El fotógrafo le siguió de cerca, y el primer destello de su flash iluminó la cámara subterránea con una luz blanca y cruel, revelando cada detalle con una claridad brutal y luego sumergiéndolo de nuevo en la penumbra. Los flashes intermitentes creaban un efecto estroboscópico que hacía que los pequeños fardos parecieran moverse, contraerse, como si aquella congregación silenciosa estuviera despertando de su largo sueño. El sonido del obturador de la cámara era el único ruido, un clic seco y mecánico que intentaba imponer un orden racional a una escena que desafiaba toda razón. Fray Mateo sintió una oleada de náuseas pero la reprimió. Tenía que llegar hasta el final. Se lo debía a ellos. De pie en el centro de la cripta, se sintió abrumado por la escala de lo que estaba viendo. Las paredes de piedra sin labrar estaban frías y sudaban humedad. Los estantes de madera, aunque cubiertos de moho, se mantenían sorprendentemente sólidos. Y sobre ellos, el rebaño silencioso de Madre Elvira. Había fardos de diferentes tamaños, desde los muy pequeños, del tamaño de un recién nacido, hasta los más grandes, que podrían corresponder a niños de 7 u 8 años. Estaban envueltos en lienzos de lino, ahora amarillentos y manchados por el paso del tiempo y las filtraciones de agua. Algunos estaban atados con cuerdas de esparto, otros con cintas de seda descolorida. Era una biblioteca de almas robadas. Un archivo de cuerpos cuya custodia había sido un acto de secuestro espiritual. La devoción pervertida de las hermanas se había materializado en aquella taxonomía del horror. Cada fardo un espécimen en su colección de inocencia preservada. Se acercó a uno de los estantes inferiores, su linterna temblando en su mano. Eligió uno de los fardos al azar. El lino estaba rígido al tacto, casi petrificado por la cal y la humedad. Cosida a la tela, con un hilo grueso, había una pequeña etiqueta de madera, oscurecida por el tiempo. Acercó la luz y entrecerró los ojos para leer la inscripción, grabada a mano con un punzón. El nombre era Ismael. Y debajo, una fecha, 12 de noviembre de 1883. Era él, el primer rescate, descrito en el diario de la abadesa. La conexión entre el texto y la realidad fue un golpe devastador. Ismael ya no era un nombre en una página, una abstracción histórica. Era este bulto frío y silencioso frente a él. Un niño de 5 años cuyo cuerpo había sido el primer ladrillo en la construcción de esta catedral de la locura. Una oleada de tristeza y rabia se apoderó de Fray Mateo, una pena tan profunda que casi le dobla las rodillas.
El horror de la situación no residía únicamente en la presencia de los cuerpos, sino en el cuidado y la intención que había detrás. Esto no había sido un intento desesperado por ocultar un crimen, había sido un acto litúrgico. Cada fardo había sido preparado con un esmero ritual, lavado, perfumado, envuelto y depositado en su lugar con oraciones y cánticos. Las hermanas no veían esto como una profanación sino como el más alto de los sacramentos, una custodia eterna que protegía a los niños de un destino peor que la muerte. Habían creado su propia teología, su propio rito funerario, su propio cielo privado en las entrañas de la tierra. Habían amado a esos niños con una ferocidad que se había vuelto monstruosa, un amor posesivo que se negaba a entregar a sus muertos a Dios, eligiendo en su lugar convertirse ellas mismas en sus carceleras divinas. La fe, en su forma más extrema, se había convertido en la jaula perfecta. Mientras el fotógrafo continuaba su trabajo metódico, sus flashes iluminando sin piedad cada rincón de la cripta, Fray Mateo se quedó inmóvil, perdido en sus pensamientos. Recordó las palabras de la novicia asustada, la frase que lo había iniciado todo, pero sus ojos no se cierran, nunca se cierran. Ahora comprendía su significado. No era una descripción literal de los cadáveres. Era la expresión de un terror psicológico, era la sensación de ser observado constantemente por esa congregación silenciosa. La sensación de que, incluso envueltos y ocultos en la oscuridad, los muertos seguían presentes, sus miradas invisibles pesando sobre las conciencias de las hermanas. La joven novicia no había visto un fallo en el embalsamamiento, había sentido la presencia de las almas atrapadas, el peso insoportable de un secreto que mantenía a los muertos en un estado de vigilia perpetua entre este mundo y el siguiente. En aquella cripta, bajo la mirada imaginada de 40 pares de ojos que nunca se cerraban, Fray Mateo sintió ese mismo peso sobre su propia alma. La escena se reconstruyó en su mente con una claridad aterradora, como si estuviera presenciando un fantasma del pasado. Veía la capilla, no en ruinas, sino viva, iluminada por el parpadeo de docenas de velas que arrojaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. El aire espeso por el humo del incienso y el olor de las hierbas. Un pequeño grupo de monjas, lideradas por Madre Elvira, cuyos ojos brillaban con un fuego fanático. Sus voces, un murmullo bajo y constante, entonando salmos mientras levantaban la pesada losa del altar. No había miedo en sus rostros, solo una determinación sagrada. Veía cómo bajaban con delicadeza otro pequeño fardo blanco a la oscuridad de la cripta, depositándolo en su lugar designado en los estantes, y luego, el rostro de Madre Elvira, iluminado desde abajo por la luz de una vela, una máscara de serenidad extática mientras daba su bendición a aquel acto de profanación, absolutamente convencida de que estaba librando una batalla contra el mismo diablo, y ganándola, un alma a la vez. La comprensión que se asentó en Fray Mateo fue profunda y desoladora. El mal que había descubierto aquí no era el mal de la crueldad o del odio. Era un mal mucho más insidioso, nacido de la compasión y el amor. Madre Elvira y sus seguidoras no eran monstruos, eran mujeres devotas cuyo dolor ante la muerte incesante de los niños las había llevado a buscar una solución desesperada, una que su fe retorcida les había presentado como la única y verdadera salvación. Habían cruzado una línea invisible en la oscuridad de su piedad, y una vez cruzada, habían construido toda una teología para justificar su permanencia en el otro lado. Fray Mateo comprendió que los fanatismos más peligrosos no son los que predican el odio, sino los que predican un amor tan absoluto que no deja espacio para la humanidad, para la duda, para la sagrada y humilde aceptación de la voluntad de Dios. Los operarios, habiendo recibido una señal silenciosa, comenzaron el sombrío trabajo de la exhumación. Con un respeto casi reverencial, empezaron a subir los fardos, uno por uno, fuera de la cripta. Cada pequeño bulto que pasaba junto a Fray Mateo en su ascenso hacia la luz de la capilla, parecía increíblemente ligero, y al mismo tiempo, cargado con el peso de un siglo de encarcelamiento. Contaron 43 niños cuyas vidas habían terminado en enfermedad y cuyos cuerpos habían sido secuestrados por una fe enloquecida. El número coincidía casi exactamente con la lista que Fray Mateo había compilado a partir de los registros. La escala del secreto, mantenido durante una década por un puñado de mujeres, y luego durante un siglo por la institución, era abrumadora. La capilla en ruinas se convirtió en una estación de paso,
un purgatorio temporal donde los muertos esperaban por fin su verdadero y último viaje. El proceso fue lento y silencioso, una procesión fúnebre a la inversa. Cada fardo era envuelto en una lona oscura y llevado fuera del convento, donde un vehículo sin distintivos esperaba para transportarlos a un destino desconocido para Fray Mateo, pero que él esperaba y rezaba que fuera, finalmente, tierra sagrada. Mientras el último bulto era sacado de la cripta, Fray Mateo se quedó un momento más en el borde del agujero ahora vacío. Los estantes de madera desnudos parecían aún más desoladores que cuando estaban llenos. Eran el esqueleto de una obsesión, los restos de un nido que había sido a la vez un santuario y una prisión. La custodia eterna había terminado. El hechizo se había roto, pero el eco de lo que había sucedido allí, el frío de aquella devoción profana, sabía que permanecería en aquellas piedras para siempre, y también, en el fondo de su propia alma. Al salir de la capilla y volver a la luz gris del día, el aire fresco, a pesar de su frialdad, se sintió como una bendición. Pero el olor de la cripta, ese perfume dulzón y macabro, parecía haberse adherido a él, una marca invisible que temía no poder lavar jamás. Miró hacia atrás, a la fachada del convento de las ánimas descalzas, y por primera vez no vio solo una ruina, sino un monumento a la tragedia, un mausoleo que había guardado su secreto con una lealtad de piedra. La historia oficial de la tuberculosis era una mentira piadosa, pero la verdad que él había desenterrado era una herejía tan monstruosa, que quizás el mundo no estaba preparado para escucharla. La Iglesia había elegido el olvido como forma de exorcismo, sellando el mal en lugar de confrontarlo. Y ahora él, Fray Mateo, se había convertido en el último guardián de ese secreto, un confesor involuntario de los pecados de los muertos. La losa de piedras sería colocada de nuevo en su sitio, el convento volvería a su silencio, pero para él, la tumba ya nunca más estaría vacía. La operación de exhumación se llevó a cabo durante los días siguientes, en el más absoluto de los secretos, una liturgia inversa celebrada bajo el manto de la noche segoviana. La Iglesia, enfrentada a la evidencia irrefutable de la herejía de Madre Elvira, actuó con la eficiencia silenciosa que le otorgan los siglos de experiencia en la gestión de sus propios escándalos. No hubo informes públicos, ni investigaciones oficiales, solo una orden susurrada desde las altas esferas del obispado. Cada fardo fue cuidadosamente subido a la superficie, catalogado con un número en lugar de un nombre, y transportado en vehículos sin marcar lejos de allí. La capilla, que había sido testigo de su encarcelamiento, ahora se convertía en el escenario de su segundo borrado. Los restos de los más de 40 niños fueron llevados a una sección no marcada del cementerio de la diócesis y enterrados, finalmente, en una fosa común consagrada, recibiendo el rito funerario que se les había negado un siglo antes. Fue un acto de corrección, pero también un acto de enterramiento final, no solo de los cuerpos, sino de la verdad misma. La losa de piedra fue devuelta a su lugar, sellada esta vez con un mortero que pretendía ser eterno, y el convento de las ánimas descalzas fue declarado oficialmente en estado de ruina estructural y su acceso prohibido de forma permanente. El caso se cerró, los informes se sellaron con lacre episcopal, y el silencio, un silencio más pesado y cómplice que el anterior, volvió a caer sobre la colina. Para el mundo exterior, nada había cambiado. El convento seguía siendo la ruina maldita de las leyendas locales, un lugar evitado por los supersticiosos, una cicatriz de piedra en el paisaje. La historia oficial de la tuberculosis, aunque ahora probada como una invención deliberada, seguía siendo la única versión pública, un cuento de fantasma sanitario para explicar un vacío. Pero para Fray Mateo, todo había cambiado de forma irrevocable. El archivo, que antes era su refugio de lógica y orden, un santuario donde la verdad del pasado podía ser reconstruida a través de la evidencia tangible, ahora le parecía un lugar lleno de susurros, de verdades a medias y de mentiras piadosas. Su fe no se había roto, pero se había llenado de sombras, de una complejidad dolorosa que le acompañaría el resto de sus días. Comprendió que el mal no siempre se presenta con cuernos y cola, sino que a veces lleva el rostro de la piedad y habla con la voz de la devoción más ferviente. El mal más peligroso, concluyó, es el que nace de las buenas intenciones, el que está tan convencido de su propia rectitud que no puede ver la monstruosidad de sus actos. Ahora, en la quietud de la catedral,
Durante sus oraciones, a veces creía escuchar el susurro de un nombre infantil, Ismael, Lucía, llevado por una corriente de aire frío que nadie más parecía sentir. La historia se había convertido en su penitencia personal. El peso de 43 almas sobre sus hombros. Un secreto que estaba condenado a guardar para la institución que había preferido el silencio a la verdad. El legado del convento perdura de formas sutiles y escalofriantes, como una infección en el alma de la tierra. Las leyendas locales, nacidas de esa intuición popular que a menudo roza la verdad sin llegar a comprenderla, cobran un nuevo y terrible significado a la luz de lo que Fray Mateo descubrió. Las canciones de cuna que algunos juran escuchar en las noches de luna nueva, llevadas por el viento desde las ruinas, ya no parecen el eco de niños jugando, sino el lamento de un coro que nunca encontró el descanso, las voces de almas ancladas a la tierra por el peso de sus propios cuerpos profanados. La gente del lugar, sin saber la historia completa, sigue manteniendo sus distancias, obedeciendo a un miedo atávico. No recogen las flores silvestres que crecen tenazmente junto a los muros del convento, pues una vieja conseja, transmitida de madres a hijas, dice que se alimentan de la tristeza que emana de sus piedras. Un folclor nacido para protegerse de una verdad que no conocían, pero que sentían en el aire, en el frío que desciende de esa colina incluso en los días más cálidos del verano. El convento ya no es solo una ruina. Es un lugar liminal, un punto de contacto entre la historia y la pesadilla. Un recordatorio perpetuo de que los lugares, al igual que las personas, pueden guardar rencor. ¿Y qué fue de las hermanas las artífices de esta devoción macabra? La historia oficial las borró junto con los niños víctimas de la misma plaga ficticia. En los archivos no hay registro de su traslado, ni de su muerte en ningún otro lugar, simplemente se desvanecieron. Es posible que el obispo de La Vega, en su intento por contener la herejía, las condenara al más estricto de los encierros, tapiando las puertas no solo para que el mundo no entrara, sino para que ellas nunca salieran, dejándolas morir con su secreto, convirtiendo su convento en su propia tumba colectiva. O quizás fueron dispersadas en silencio, enviadas a los conventos más remotos con la orden de no volver a hablar jamás de lo ocurrido en Segovia. Nunca lo sabremos. Su destino es el último de los secretos que guardan aquellas piedras. Pero su legado espiritual, esa teología del amor posesivo, es una advertencia eterna. No eran demonios, sino ángeles caídos en la gravedad de su propio cielo. Mujeres cuyo amor por los inocentes se convirtió en una jaula de hueso y lino. Una prisión construida con las mejores intenciones y pavimentada con la profanación más absoluta. Su historia nos obliga a preguntarnos dónde está la frontera entre la fe y la locura, y cuán fácilmente se puede cruzar en la oscuridad de una capilla, a la luz de una vela. La verdad al final no trajo la paz sino una tristeza más profunda. Los restos de los 43 niños descansan ahora bajo la tierra consagrada, pero su final es anónimo. Una fosa común que les concede el rito pero les niega la identidad. Su sufrimiento, primero por la enfermedad y luego por la fe, ha sido borrado de la historia, sustituido por un secreto administrativo en un archivo sellado. Han sido olvidados 2 veces. Fray Mateo, hasta el día de su muerte, guardó una pequeña lista con sus nombres, los que pudo reconstruir, y la leía cada noche como una oración, un acto privado de recuerdo contra el olvido institucional. Quizás ese fue el único monumento real que recibieron. La pregunta que flota sobre las ruinas del convento, la que el viento parece susurrar entre sus muros vacíos, no es qué pasó allí, sino si alguna vez terminó. ¿Encontraron esas almas el descanso en su tumba anónima, o una parte de ellas permanece allí, en la cripta vacía bajo el altar, esperando a que alguien vuelva a pronunciar sus nombres, esperando la liberación que ni la fe ni la muerte pudieron concederles? El silencio de Segovia guarda la respuesta, un silencio que ya no es de piedra, sino de almas. La historia que has escuchado no es solo la crónica de un convento perdido en el tiempo, es un espejo oscuro que refleja la facilidad con la que la piedad puede convertirse en una prisión y el amor en una profanación. Es un testimonio del peso de los secretos institucionales, y de cómo la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo losas de piedra y décadas de silencio, siempre encuentra una grieta por la que respirar. Los ecos del convento de las ánimas descalzas resuenan más allá de los muros de Segovia, recordándonos que las criptas más aterradoras no siempre están bajo tierra, sino que a menudo se construyen en el corazón humano, en nombre de la más sagrada de las devociones. La verdad de hoy ha sido revelada, pero hay innumerables historias como esta.
esperando en la penumbra de los archivos, en el silencio de las ruinas olvidadas. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.